Llevar la palabra de Dios es una gran responsabilidad y habría que pensarlo dos veces antes de hacerlo, pero también no es menos cierto de que hay que hacerlo, porque si no llevamos la palabra de Dios estaremos pecando también, así que si lo hacemos mal pecamos, y si no lo hacemos también pecamos, así que hay que hacerlo confiando que el Señor nos va a dar gracia y que vamos a poder bendecir a los oyentes. Amén. Fíjense que la palabra de Dios dice en el libro de Santiago: no os hagáis muchos de vosotros maestros, para que no llevéis, dice el original griego, mayor juicio, no condenación, juicio. Así que hay que tener ese temor de Dios a la hora de levantar este libro y de exponerlo. Pero si uno cree que tiene que hacerlo porque Dios le llama a hacerlo, pues no puede dejar de hacerlo. ¿Amén? Y ese es el gran desafío que personalmente tengo, y seguramente ustedes también, en la justa medida en que Dios les llame a dar a conocer la palabra a otros, según el llamamiento, según el don, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con la gracia del Señor. Antes de empezar, decirles que traigo conmigo, aunque no los ven, todos los saludos y todos los parabienes y todas las oraciones de los hermanos ahí en Madrid, en concreto de la congregación que tengo el honor de presidir, que es Centro Rey, y están orando también por todo este evento, no solamente por mí, sino también por ustedes y por todo este evento. Y qué bueno poder ver la mano de Dios en todos, no importa nada, no importa en el sentido de la distancia, no importa que no hablemos exactamente el mismo idioma, aunque no me están entendiendo, ¿verdad? Entonces está bien. No importa nada que tenga que ver con todo esto. Sencillamente el hecho es que somos hermanos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, y el Señor, nuestro Dios, es nuestro Padre. Amén. Y eso es la gran novedad. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano. No, tengo una Biblia aquí. Ahora, si quieres, darme más Biblias, pero bueno, con una yo creo que es suficiente. Vamos a empezar entonces, sin más preámbulos, hermanos, la conferencia. La he titulado El reino ahora y el nuevo orden mundial. El reino ahora y el nuevo orden mundial. Así que vamos a estar hablando no solamente en términos del presente, sino también en términos del futuro inmediato. Yo creo que ya es inmediato, porque yo creo que queda poco tiempo ya para que el Señor venga por su iglesia y para que los últimos eventos profetizados en la palabra, y en concreto en el libro de Apocalipsis, se vayan cumpliendo. Queda poco ya. Así que estamos hablando también en términos escatológicos. ¿Amén? Vamos a la palabra del Señor sin más preámbulos, y lo vamos a abrir en primer lugar en el libro de Daniel. Capítulo 2. Me gustaría que leyésemos del 40 al 45, luego veremos más Biblia, veremos más Escritura. En principio vamos a ir ahí. Dice la palabra: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, repito, y en los días de estos reyes, el reino del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey, es Nabucodonosor, ustedes saben,
lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Inclinamos nuestros rostros y oramos, Señor, bendiciendo tu palabra, diciéndote, por favor, Padre, santifícanos en tu palabra es verdad. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a gustarla y a vivirla, y que podamos ser mejores hijos, todos los que somos hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podríamos empezar, si quieren, pues viendo todos estos versículos y analizándolos. La conferencia es larga, hay bastante que decir y bastantes conceptos que muchos de ustedes seguramente ya saben, otros quizás no tanto, pero tenemos que aclararlos para que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Pero sí me gustaría que fuéramos un poquito a lo que hemos estado leyendo, más que nada para explicar y ver un poquito el contexto. El versículo 40 leemos, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cuál es este cuarto reino? Bueno, sabemos que el cuarto reino se corresponde con la cuarta bestia. Es el libro de Daniel, ¿verdad? La cuarta bestia. Y sabemos por la historia, porque nosotros los premilenaristas creemos que estos acontecimientos en concreto ya han pasado y otros tienen que ocurrir. Entonces, creemos que ese cuarto reino se corresponde con el Imperio Romano. Y nosotros los que vivimos hoy en día estamos viviendo todas las consecuencias del Imperio Romano. Por esto esta sociedad occidental está muy basada en la cultura, en la lengua, en las costumbres de aquellos romanos que a su vez estuvieron muy basados en la cultura griega. Y eso es una realidad. Y no importa si estamos viviendo en Europa o estamos viviendo en los Estados Unidos de América. No importa, porque todo eso está expandido por todo el mundo ya. Y aquí, en este país, ustedes perfectamente hablan inglés. Bueno, el inglés es una lengua que en cierta medida tiene su origen o su influencia, mejor dicho, en el latín. No absolutamente, pero sí mucho en el latín, como también el castellano. De ahí que muchas palabras se parecen. ¿Y qué es el latín sino la lengua de los romanos? Todo eso es para hacer un poquito de boca, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando. Aquí es el profeta Daniel que le está diciendo al emperador, al rey Nabucodonosor, el hombre más importante, de mayor autoridad en aquel tiempo, el que empezó el dominio de los gentiles aquí en la tierra, y eso dado por Dios. Estamos hablando aproximadamente del siglo VII antes de Cristo. Y David, que es un judío, le está diciendo a ese hombre gentil que pensaba que lo podía todo, le está diciendo exactamente lo que había soñado, por qué lo había soñado y qué es exactamente lo que significaba ese sueño, cosa que Nabucodonosor no se acordaba en absoluto. Estoy poniendo un poquito las cosas ahí para que lo podamos ir entendiendo, ¿no? Y le está dando toda la explicación. Antes le he hablado de 3 imperios más. No voy a entrar en detalles porque si no me llevaría mucho tiempo, pero me voy a centrar en estos versículos. Ahora mismo, tal y como hemos leído, está hablando del cuarto imperio, de la cuarta bestia, que le dice también en Daniel capítulo 7, y sabemos, como digo, que nosotros sabemos por la historia ya que es acerca de los romanos, ¿no? Y sigue diciendo en el 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Yo creo que estamos viviendo estos días ahora, hermanos, porque son las reminiscencias de aquel imperio romano, que era uno. Pero ahora el Imperio Romano está dividido y subdividido con muchas, como dice aquí, muchas alianzas humanas. Y es parte de hierro, como los dedos de los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor, los hierros parte de hierro y parte de barro. Y ustedes saben perfectamente que el hierro y el barro no se pueden mezclar, no tienen consistencia en absoluto, ¿no? Y esto es lo que está pasando hoy en día. De ahí que hay tanto malestar y en fin, tantos problemas, voy a decirlo en plan sencillo, tantos problemas en el mundo y no sabemos cómo arreglar y la gente, los políticos intentan arreglar las cosas y no tienen la manera de arreglarlo. Bueno, esto está profetizado que iba a ocurrir. A mí no me asombra, porque ya la Biblia me lo dice y es lo que estamos viendo. Y este mundo está esperando que salga, como ya vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, alguien que ponga orden en toda esta existencia. Y es la oferta del diablo, será la oferta del diablo. Pero nosotros sabemos que hay una oferta que es la oferta verdadera, que es la de Dios, es la persona de Cristo Jesús. Amén. Pero el mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. Y primera de Juan 5:19 dice, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y este versículo es clave, para entender lo que vamos a estar viendo en esta conferencia.
Y luego vemos en el versículo 44 que en los días de esos reyes, justamente de esos que van a protagonizar lo que nosotros denominamos el nuevo orden mundial, que no es tan nuevo, pero ellos le llaman así, en esos días será cuando el Señor aparezca en gloria. No está hablando aquí, evidentemente, del rapto de la Iglesia, porque no tiene nada que ver. Esto es el Antiguo Testamento y de ahí no se menciona el rapto de la Iglesia. Eso es en el Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de la venida en gloria del Señor. Y por eso podemos leer y leemos de nuevo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, y eso es el punto, un reino que no será jamás destruido. Ese es el reino prometido a Israel. Y el rey de ese reino es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que a partir de aquí vamos a ir avanzando en la exposición de la palabra y me voy a ayudar del PowerPoint, que es la tecnología de hoy en día, pero la verdad es que es útil. Así que este es el tema, el reino ahora y el nuevo orden mundial. Me gustaría que fuéramos y viéramos en Mateo 6, 9, 10, que esto es algo muy, muy impresionante, hermanos, tan sencillo pero muy impresionante. Y es como el Señor enseñó a aquellos judíos a orar. Ellos no sabían cómo orar y le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, tenéis que orar de la siguiente manera. Pero fíjense que esta oración va dirigida a judíos, es decir, a habitantes de Israel, israelitas, en primera instancia. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Me gustaría que viéramos un poquito de cerca esto. Todos sabemos el Padre Nuestro, pero seguro que muchos de nosotros no nos hemos parado a pensar qué significa realmente el Padre Nuestro. No es una oración más y ya está, sino que tiene un significado muy concreto. Fíjense, vosotros pues, o sea, se está dirigiendo a sus discípulos. Amén. La iglesia aún no estaba. La iglesia surgió más adelante, cuando ya el Señor no solamente murió, sino resucitó y fue ascendido a los cielos. Y cuando estaban sus discípulos en el aposento alto, y bajó, en el día de Pentecostés, bajó el Espíritu Santo con fuerza, y fueron ungidos y llenos, no solo ungidos, sino llenos del Espíritu Santo, y en aquel momento la iglesia fue iglesia como tal. Amén. O sea que previamente no era iglesia, eran los discípulos de Cristo, eran personas que eran de Dios, pero aún no habían sido llenadas del Espíritu Santo porque aún no había venido, porque el Señor aún no había sido glorificado. Amén. Ahora, vamos a verlo. Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, está claro, ¿dónde está Dios? En su posición de Rey de Reyes, su posición suprema. Amén. Santificado sea tu nombre, aquí está hablando de la santidad de Dios. Pero fíjense aquí, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. O sea, que tu reino venga. La oración de aquellos judíos era que tu reino venga. Ahora, sabemos por los evangelios que el reino se había acercado. Juan lo empezó a decir, Juan el Bautista, y el Señor Jesucristo, un poco más adelante, cuando empezó su ministerio, lo primero que dijo es, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Se ha acercado. No se ha venido y se ha quedado, sino que solamente se ha acercado. Y sabemos que el Señor vino a rescatar en primera instancia, ¿a quién? ¿A todos los judíos? No, a las ovejas. Porque no todos eran ovejas suyas, ¿verdad? ¿Amén? Y sabemos perfectamente que el Señor Jesucristo primeramente no vino como rey, aun siendo rey, no vino como rey, sino que vino como Salvador, a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Y no vino, su ministerio no fue enfocado directamente a los gentiles, ni mucho menos. Hubo una excepción nada más, aquella mujer sirofenicia. Esa es la única excepción que hubo. En su ministerio, estoy hablando de su ministerio, sino que su ministerio fue dirigido en concreto hacia las ovejas perdidas de Israel. Y en ese contexto, y es muy importante en la Biblia, hermanos, observar siempre el contexto, porque si no observamos el contexto nos podemos perder y hacemos un texto fuera de contexto. En ese contexto, el Señor les dice, venga tu reino, que tenemos que orar, o tenían que orar, que viniese tu reino. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que seguir orando de la misma manera? Y cuidado con la respuesta, porque es un poco de trampa. ¿Nosotros tenemos que seguir orando de la misma manera? La respuesta, ya les digo, es sí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios aún
no se ha establecido en este mundo. Por eso tenemos que seguir orando, que el reino de Dios venga y se establezca en este mundo. Y en ese sentido, vemos más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Eso está ocurriendo, hermanos? ¿Eso ocurrió en el tiempo de Jesús? Respuesta, no. ¿Ha ocurrido en el tiempo de la Iglesia hasta ahora? Respuesta, no. ¿Está ocurriendo en este momento? Respuesta, no. La voluntad de Dios se hace en las vidas de los verdaderos cristianos, a pesar de nuestras deficiencias como seres humanos. Pero la voluntad perfecta, diáfana, deseable de Dios y deseada por Dios, no se hace en este mundo por la razón que ya dije, porque el mundo entero está bajo el maligno. Eso por permisión de Dios, por supuesto. ¿Me siguen, hermanos? Por lo tanto, venga tu reino, el reino aún tiene que venir. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Sí, claro. ¿Se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? No, porque entonces no habría asesinatos, no habría guerras, en fin, y muchas más cosas, ¿verdad? Y me preguntarán, entonces, ¿por qué está ocurriendo? ¿Es que Dios no tiene poder? Claro que tiene, Dios tiene todo el poder, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y es en su soberanía, no en nuestro deseo, ni siquiera en su deseo. Fíjense que en 1 Timoteo 2:4 dice que el deseo de Dios es que todos los hombres conozcan la verdad y sean salvos. El deseo, porque la palabra que dice ahí no es la voluntad diáfana de Dios, la voluntad determinativa, sino su deseo. Porque Dios es amor. Y sin embargo, no todo el mundo es salvo, ni mucho menos. Y los que son salvos es por voluntad de Dios. Y todo eso hay que saberlo entender bien. Sí que una cosa es lo que Dios desea, otra cosa es lo que Dios permite, para que se haga su voluntad perfecta al final, como tiene que ser. ¿Verdad? Hermanos, ¿están ahí? Por lo tanto, esta oración, que nosotros le llamamos el Padre Nuestro, es una oración que tenían que hacer aquellos discípulos y también nosotros tenemos que seguir haciendo, porque nosotros queremos que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Y hay promesas ineludibles que explican que eso va a ser así en el tiempo de Dios. Pero no me quiero anticipar, vamos a ir viéndolo poquito a poquito, porque ustedes saben que las cosas cuando más a poco se van tomando y se van mascando, la digestión se hace mejor, ¿verdad que sí? Eso ocurre en términos físicos y naturales y también espirituales. Vamos por partes. Consideraciones sobre el reino y la Iglesia. Hay conceptos, hermanos, antes de entrar ahí, conceptos que tenemos que entender bien para que no se nos confundan las cosas. Los conceptos tienen que ser muy claros. Por eso tenemos que hacer una hermenéutica, un estudio bien contextuado de la palabra para que podamos realmente entender las cosas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Amén? No se puede coger un versículo aislado y hacer una doctrina de eso, porque eso no sirve, no funciona, no es así, sino que todo tiene que estar en su conjunto, en plena armonía. ¿Amén? Pregunta. ¿Es ahora el reino? Todavía tiene que venir. Hermanos, si yo hago esa pregunta, a muchos evangélicos no la saben responder. Y yo soy evangélico, claro. Si yo le hago esa pregunta, o ustedes le hacen esa pregunta, muchos cristianos no sabrían qué responder. Y les voy a decir una cosa, sectas como los Testigos de Jehová toman una ventaja enorme al respecto, porque ellos tienen equivocadamente, pero ellos tienen muy claro el tema del reino, a su manera y equivocadamente, pero lo tienen bien claro. Entonces a veces hablan con cristianos, con evangélicos, y los evangélicos no saben qué responder porque no tienen enseñanza. No tienen enseñanza al respecto. Y eso es triste. Estamos aquí para cambiar las cosas, o al menos eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Amén? Pregunta otra vez de nuevo, ¿es ahora el reino o todavía tiene que venir? Mira, hermanos, hoy en día, y desde unos años a esta parte, nuevas revelaciones acerca de establecer el reino. Se dice por todas partes, vamos a establecer el reino, vamos a establecer el reino. La Iglesia está aquí para establecer el reino. Hemos sido llamados a establecer el reino en la tierra.
Y yo digo, no estamos aquí para establecer el reino. Hermanos, no me estoy refiriendo al reino de Dios en nuestras vidas, porque para eso somos cristianos. No me estoy refiriendo al reino invisible de Dios que está en la iglesia. El reino está en la iglesia, si no, la iglesia no sería de Cristo. Porque el reino significa la voluntad de Dios. ¿Me siguen? El reino está en la iglesia y por lo tanto el reino de Dios está en cada uno de los verdaderos creyentes. Pero yo no estoy hablando de ese reino, yo estoy hablando del reino de Daniel capítulo 2, que ya he leído antes. El reino visible, el reino tangible, el reino que significa la voluntad de Dios hecha en esta tierra por primera vez en la historia, desde antes o desde después del pecado de Adán. La única vez en la historia que se hizo la perfecta voluntad de Dios en este mundo fue cuando Adán y Eva vivían antes de caer. Date cuenta, hermano, de la gran paciencia que tiene Dios. Y la Biblia promete, y por lo tanto Dios promete, que llegará un día en que la perfecta voluntad de nuestro Padre se hará en este planeta Tierra, como es hecha en el cielo. Aún la oración del Padre Nuestro se tiene que cumplir. Eso lo hemos visto. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que viniera el reino, no se estaba refiriendo en primera instancia, en primer lugar, no se estaba refiriendo al reino por creer en él, al reino interior, reino de Dios en cada uno de nosotros, no se estaba refiriendo a ese reino, aunque todo es el reino, pero no se estaba refiriendo a esa manifestación invisible del reino, se estaba refiriendo al prometido reino mesiánico, lo que nosotros llamamos el milenio. No, nosotros no, la Biblia le llama el milenio. Cuando vuelva Jesucristo e instaure el reino, y venga no como Salvador, que ya vino, sino que venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, e instaure el reino prometido a Israel. Ese reino se llama reino mesiánico, se llama también reino de Cristo, será un reino literal, no solo espiritual, que abarcará todo el planeta Tierra, y no solamente todo el planeta Tierra, sino toda la creación de Dios, por 1000 años. Eso lo creo, porque está escrito y Dios no miente. Y siento mucho los que tienen una posición amilenialista o amilenial, que en otros aspectos muchos de ellos tienen una sana doctrina, muchos de ellos en materia de soteriología, de lo que tiene que ver con la justificación, la salvación, tienen muy buena doctrina. Ellos creen que la salvación no se puede perder, como yo también lo creo, porque si eres salvo, pues eres salvo, ya has entrado en la vida eterna. Pero lamentablemente muchos de ellos tienen una escatología que está centrada en la enseñanza católica romana, porque los reformadores en aquella época no pudieron avanzar tanto, porque bastante hicieron ya con hablarnos de la salvación, ¿verdad? Y no se puede pedir demasiado a los seres humanos. Pero es responsabilidad de la Iglesia de Cristo, que esta Iglesia sea semper reformanda. Significa que siempre vaya buscando el reformarse, el avanzar, el creer, el ir entendiendo mejor la revelación de Dios, que es la Biblia. No añadiendo revelación, fíjese qué comillas, revelación, nueva revelación, que eso es mentira, eso no es verdad, como pretenden los falsos apóstoles de la prosperidad. Y ustedes saben de nombres, ¿verdad? No hace falta que digan nombres, porque ya lo saben todos. Hay los grandotes y hay los no tan grandes y los más pequeños. Pero todos se ponen de acuerdo en decir que ellos tienen la última Coca-Cola espiritual del desierto. La última revelación. No existe más revelación que la que ya hay, porque la que hay es la que tenemos en nuestras manos, se llama Biblia, y es la palabra de Dios. Y nadie puede ni sacar ni colocar revelación sobre la revelación. De otra manera está adulterando la palabra de Dios, y eso es espíritu anatema. Y Dios juzgará eso.
Pero eso es andar en maldición, porque anatema significa maldito. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien pretende decir que tiene la revelación sobre la revelación, está actuando en el mismo espíritu de los papas de Roma. No, es verdad. Es más, muchos de estos apóstoles apócrifos son formados por jesuitas o por gente delegada por jesuitas, y eso lo sabemos ya. Y son encargados, los sepan o no, algunos saben, otros no saben, no voy a entrar aquí en juzgar quién sí y quién no, pero el hecho es que el diablo les usa para intentar destruir la Iglesia de Jesucristo, la cual es indestructible, por cierto. Pero ya saben ustedes que el diablo no para, porque para eso es diablo, de otra manera no lo sería. Yo no quiero al diablo, pero entiendo que tiene que hacer su trabajo, ¿no? Claro, que Dios es quien le da permiso o no le da, eso es otra cosa. Así, quiero dejar bien claro, llegará un día en que el reino de Dios, el reino visible, tangible, palpable, es decir, la gente obedeciendo a Dios, ¿me están entendiendo? La gente haciendo la voluntad de Dios, y se verá y diremos, wow, esto es tremendo, esto es impresionante, oh, cómo anhelo ese día. Eso va a ocurrir, eso ocurrirá. Por eso aún seguimos orando, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos, aquí, en la tierra. Y eso no ha ocurrido nunca, pero ocurrirá, porque Dios no miente. ¿Amén? Dios es veraz. Vamos a ir viendo un poquito más todo esto, como le dije antes, poco a poco, mascullándolo. La pregunta de los discípulos de Cristo. Sabemos que la iglesia aquí en la tierra vive en el reino de Dios, lo acabo de explicar. Hermanos, cuando digo la iglesia, estoy diciendo la iglesia que Dios discierne, no necesariamente la iglesia que nosotros vemos. La iglesia que se llama la iglesia visible. Y me refiero a todos los que se llaman evangélicos, a eso me refiero. No todos los que se llaman evangélicos son evangélicos. Quede claro eso. Porque un verdadero evangélico es un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es una persona que ha nacido de lo alto, por elección de Dios. Porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Juan 6:44. Y eso es así porque el mérito es de Dios. La salvación es de Dios al 100%. Y es un regalo que Dios da a quien lo quiere dar y no se puede mantener por obras, de otra manera volveríamos al catolicismo. Por eso tenemos al sumo sacerdote que es Jesucristo, hombre, glorificado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, haciendo blandir el mérito de su sangre delante de Dios Padre en contra de las mentiras y de los juicios falsos, acusaciones falsas del maligno. Y eso, y por la obra de gracia, la gracia irresistible del Espíritu Santo obrando en nosotros, no podemos pecar como solíamos pecar. Porque la Biblia lo dice, 1 Juan 3:9, que la unción en nosotros, la unción del Santo en nosotros, impide que podamos practicar pecado, que es la traducción del griego original. Es decir, vivir en la naturaleza pecaminosa que solíamos vivir. Porque tiene que haber un cambio, ¿verdad? Si uno ha nacido de nuevo. Eso lo sabe cada uno que es cristiano de verdad. Ya no vive como vivía antes. Yo les puedo decir, yo no soy el mismo. Hace 30 años ya que no soy el mismo. Uy, ¿cuánto tiempo? Tiempo vuela. Y menos mal que ustedes no me conocieron antes, porque, en fin, ¿para qué hablar? Hay un cambio y es Dios quien mantiene a la persona que salva. Fíjense que hay un libro en los cielos que se llama el libro de la vida. Y hay un libro paralelo a ese que se llama el libro de la vida del Cordero. Y ahí están escritos los nombres de todos aquellos que Dios quiso salvar, quiere salvar. Es lo mismo que Dios es eterno y el tiempo no tiene nada que ver con Dios. Y todos los que están escritos en ese libro son los destinados a salvación. Y por eso dice, fíjese que es muy interesante, en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. De eso estamos hablando, de la salvación de Israel, del reino prometido de Israel, ¿verdad? Pero dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles.
No significa que al final de la iglesia se va a convertir mucha gente, que es lo que muchos interpretan. No dice eso. Dice que la traducción es cuando se haya cumplido el número de los gentiles, es decir, nosotros que no somos judíos, de los gentiles que tienen que venir a salvación, conforme a la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, dice, en ese momento, todo Israel será salvo. No todo Israel, toda la nación de Israel, sino los elegidos de Dios de entre los israelitas. Y Dios sabe quiénes son, porque conoce el Señor a los que son suyos. No yo no los conozco, y usted tampoco, pero yo sí. Porque también son elegidos. Estamos a merced de Dios, hermanos. Pero qué bien es estar a merced de Dios. No estamos a merced de los hombres, ni siquiera estamos a merced de nosotros mismos. De otra manera sería un desastre. La salvación costó un precio muy alto y el mantenimiento de esa salvación la lleva a cabo aquel que hizo que esa salvación fuera posible, Dios. Volviendo a la cuestión, que no nos hemos ido, de todos modos, la pregunta es, ¿se le ha encomendado a la Iglesia que establezca ese reino? Mire, ningún planteamiento del reino de Dios se le ha encomendado a la Iglesia que lo establezca. En primer lugar, el reino invisible de Dios en nuestras vidas no lo establecimos nosotros porque nosotros no pedimos ser salvos, es Dios quien nos salvó, por su gracia irresistible. Por lo tanto, el reino que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, amén, todo aquel que es nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo, eso no ha sido establecido por nosotros, sino por Dios. Esa es la primera manifestación del reino. Si hablamos de la segunda manifestación del reino, que es la futura, la que tiene que venir, de la cual estamos hablando, pues tampoco. Porque la Iglesia no puede manifestar lo que solamente, o establecer lo que solamente Jesucristo podrá hacer, el reino. Porque solamente el Rey puede establecer el reino. ¿Me siguen? ¿Vamos aclarando conceptos, hermanos? Nosotros vivimos en el reino de Dios, porque nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Nuestra ciudadanía pertenece a la Nueva Jerusalén. El pasaporte que ustedes tienen no es americano, sea mexicano, sea estadounidense o de lo que sea, ni mío español. No, eso es cosa de aquí. Nuestro pasaporte es celestial, hermanos. Y esa es la seguridad que tenemos en Cristo, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará, a pesar de ser como somos. Porque el que es de Cristo se esfuerza en agradar a Cristo, a pesar de que no siempre lo consiga, porque somos así. Pero fíjense que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 7, del 15 en adelante, lo que quiero hacer eso no hago, sino lo que no quiero hacer eso hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto no es para justificarnos en ello, sino porque es la realidad. Somos así, somos humanos. Pero Dios lo sabe, Dios nos asusta, Dios nos asombra. Dios está ahí para echarnos una mano, para levantarnos. Y el Espíritu Santo está ahí para convencernos cuando pecamos, para arrepentirnos y para seguir adelante en esa carrera, que es la carrera eterna en la cual ya estamos. Así que ahí no estamos estableciendo ningún reino, ¿verdad? Cristo lo estableció en nuestras vidas. Y en cuanto al mundo, lo establecerá Cristo cuando vuelva. Pero vamos a ir viéndolo más de cerca. Hechos 1, 6, 7 dice, y eso es cuando los discípulos le dicen a Cristo, le preguntan lo que vamos a leer ahora, antes de que Cristo fuera ascendido, y eso fue en el Monte de los Olivos. Leemos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es lo que los discípulos de Cristo tenían en mente. Los discípulos de Cristo no tenían en mente lo que nosotros tenemos en mente, que es lo que luego Cristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, que eso tenemos que seguir haciéndolo. Y levantando discípulos de los que creen, amén, no discipulando naciones, eso no se puede hacer. Discipulamos individuos, no naciones. Porque dice hacer discípulos de entre las naciones. ¿Me explico? O sea, gente que se convierta de las naciones. Eso es lo que la Iglesia tiene claro, o debía tener claro al menos. Pero aquellos primeros discípulos no lo tenían claro porque aún no habían recibido la revelación total neotestamentaria. Eso vino después, como todos saben, ¿verdad? Y Pablo fue uno de los artífices que Dios usó más para tal efecto. Lo que tenían en mente como judíos que eran era el reino. Ellos ya creían que Jesús era el Mesías. Y por eso les estaban diciendo los discípulos a Jesús, entonces, ¿establecerás ya el reino? Porque tú eres el Mesías, sabemos que lo eres.
Lo sabemos, hemos creído en ti, no sabemos ni cómo hemos creído, pero sabemos que es verdad, porque sabemos que es verdad, porque el que cree sabe que es verdad, porque es el Espíritu de Dios que le da ese convencimiento. ¿Me siguen? Eso es lo que nos diferencia del resto de las creencias, de que nosotros sabemos en quién hemos creído, no porque hayamos estudiado, aunque es bueno estudiar, sino porque ha sido revelado a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior. El que es salvo, que es hijo de Dios, lo sabe, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, ellos habían creído que Jesús era el Mesías y lo siguiente era, bueno, como que somos israelitas y estamos bajo la opresión romana, como estaban, ¿verdad? Preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate que dicen, restaurarás tú el reino a Israel, tú que eres el Mesías. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Tú que eres el Mesías, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, como quiero decir, ahora lo vas a hacer, esperamos que lo hagas ahora, es el tiempo ahora. Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No dijo, no lo voy a hacer. Dijo que no era el momento de hacerlo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque algunos dicen, ¿ves? Jesús les dijo que no lo iba a hacer. No, no dice eso. No dice que no lo iba a hacer. Dijo que no lo iba a hacer, sino que dijo que no lo iba a hacer en ese momento. Y por eso dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué deducimos de aquí? Que el Padre ha puesto en su sola potestad todo lo que tienen que ser los tiempos para que se vaya cumpliendo su voluntad. De ahí que Dios es Dios de tiempos y sazones. ¿Me siguen, hermanos? Entonces ese reino prometido a Israel, que en un principio nada tiene que ver con la Iglesia porque es prometido a Israel, y nosotros no somos Israel, porque no somos judíos. Somos parte, los que estamos aquí, parte de la Iglesia. Y la Iglesia es la depositaria de dos pueblos. Efesios 2:14. De dos pueblos Dios hizo uno, es decir, de los judíos, de Israel, y de los gentiles. No de todos los judíos y de todos los gentiles, sino de los escogidos de entre los judíos y de entre los gentiles. Dios, por Jesucristo, hizo un pueblo nuevo que se llama Iglesia, que es la desposada de Cristo. Pero nosotros no somos judíos. Si alguien les dice, somos judíos, no somos judíos. A lo mejor tenemos antecedentes judíos, pero eso no es el punto. El punto es que nosotros somos la Iglesia. Y la Iglesia no se identifica con nada en esta tierra. Con nada. Abraham es tipo de la Iglesia. Y la palabra de Dios dice que a Abraham Dios no le dio el poner un solo pie en tierra. Él habitó en tienda siempre. Y nosotros somos descendencia espiritual de Abraham. ¿Me siguen? Estoy diciendo cosas que le están abriendo los ojos a más de uno. ¿Pueden levantar la mano si veo que, así veo que, qué tal? ¿Están entendiendo? ¿Pueden levantar la mano y decir, estoy entendiendo? ¿Lo pueden hacer? Pues levante la manita que pueda ver yo. Gloria a Dios, ya está. Solamente quiero entender si lo están entendiendo, ¿no? Es importante. ¿Amén? El Padre, que en su sola potestad tenía y tiene y siempre ha tenido el ultimar los eventos según los tiempos que Él ha dispuesto, ya dio revelación acerca del reino. La dio más adelante, unos 60 años más o menos, después de que Cristo fuera ascendido a los cielos. Es decir, más o menos en el año 90 después de Cristo. Y se la dio a un hombre que era discípulo suyo, que era Juan, en la isla de Patmos. Estoy hablando del libro de Apocalipsis. Ahí es donde el Padre revela por Jesucristo manifestar a sus siervos, entre otras cosas, lo que tenía que ver con el establecimiento del reino aquí en la tierra y en concreto en tierra de Israel y en concreto hablando de la capital de ese reino que sería, aún tiene que ser, Jerusalén, que no lo es aún,
ni vamos a pretender que lo sea, porque no tiene nada que ver con nosotros. Lo será cuando la Iglesia ya no esté aquí. ¿Y dónde lo vemos eso? En Apocalipsis 20. Ahí nos habla del reino milenial. Y son 1000 años, habla de 1000 años. En el griego original la palabra son 1000 años. Es el tiempo que Dios ha establecido para que se cumpla su perfecta voluntad aquí en la tierra. Y luego tierra nueva y cielos nuevos. Y cielos nuevos. Cosas que quizás no están demasiado definidas en la palabra, pero que un día lo sabremos. ¿Amén? Esto es importante. ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo será establecido el reino? Cuando todos los enemigos de Cristo se han puesto por estrado de sus pies. Cuando se cumpla el Salmo 110.1. Y el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es estrado de los pies de alguien? Los enemigos debajo de los pies de alguien. ¿Quién hace eso? ¿La Iglesia? La Iglesia colabora, pero la Iglesia no lo hace. Vamos a ver bien la palabra esa. Dijo el Señor a mi Señor, es decir, dijo el Padre al Hijo. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el Hijo sentado ahora? ¿Dónde está? ¿Cuál es su posición? En los cielos. Sentado a la diestra del Padre. ¿Amén? Sentado a la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ahora quiénes son los enemigos de Cristo? Pues mira, te lo resumo, este mundo. Este mundo que está bajo el diablo. ¿Cómo vamos a establecer nosotros el reino de Dios mientras el diablo tiene derecho por parte de Dios de establecer su nefando reino? Cuando aún se tiene que levantar el anticristo y previamente el falso profeta, que ya estamos viendo cositas por ahí, ¿verdad? Que parece que por ahí vamos. Pero ya el tiempo lo dirá, no queremos ir más allá de... ¿Saben ustedes cuando se conocen las profecías? Las profecías se conocen cuando se cumplen. Y déjame decirles, eso es importante e interesante también. Hay hermanos que están angustiados, viven angustiados. Y es que ha venido el profeta, la profetisa, y quien sea, ¿no? Y ha profetizado y me ha dicho esto y esto y esto y esto. Pero yo es que yo no siento esto, yo no sé. Me ha dicho que tengo que ir al África, o que tengo que ir de misionero no sé cuánto, o no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, tú estate quieto. Porque cuando Dios haga que eso ocurra, o lo que sea, cuando Dios haga que eso ocurra, sabrás que eso ha sido palabra del Señor. Y si no, olvídate. Ha sido palabra de hombre. Las profecías no es para saber el futuro. Las profecías es para saber que hay un Dios que sabe el futuro. ¿Me entienden? El orden de los tiempos es importante. El hecho es este: cuando se fue el rey, despreciado por su pueblo, se fue la esperanza del reino, el cual se había acercado. Mateo 3:2. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Esto mucha gente no lo entiende. Miren, ¿cuál fue el ministerio de Cristo? Digo el ministerio de Cristo, no digo el ministerio de la Iglesia, el ministerio de Cristo cuando vino al mundo. A ver, empiezo con una pregunta. ¿Cómo vino Jesús? Usted dirá en carne y hueso, ya, eso es evidente. Pero quiero decir, ¿en qué contexto vino Jesús? Les respondo, vino como judío. Y vino en el contexto de la ley. Vino como judío en el contexto de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Es decir, en el contexto veterotestamentario del Antiguo Testamento. ¿Bien? ¿A quién se dirigió? A judíos. Cuando decía, los campos están listos para la siega, están maduros, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A nosotros ahora? No. ¿Por qué mucha gente agarra ese versículo y lo trae a la realidad presente cuando no tiene nada que ver? Él se estaba refiriendo a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí no hay ninguna oveja perdida de Israel. Somos ovejas ganadas.
Somos ovejas de Cristo los que somos de Cristo, pero no somos de Israel. Ni tenemos nada que ver con aquel contexto. El Señor lo dijo bien claro, yo tengo un redil aquí, pero hay otro redil. Hay otras ovejas que son de otro redil. Se estaba refiriendo a los gentiles que tenían que creer en Él. Y juntos con esto será todo un mismo redil. Ahora fíjense, ¿qué es un redil? Es un lugar cercado. No abierto, sino cercado, protegido, ¿verdad? Y ahí están, en este caso, las ovejas. Ahora, un redil, el que sea, tiene una capacidad, no tiene más. ¿Verdad? Y cuando se ha llenado el redil, si ya no hay otro redil, y ese es el redil que hay, y esa es toda la iglesia que hay. Y para mí es un gran consuelo eso, hermanos, porque yo soy el primero que quisiera que las gentes se convirtieran a millones. Yo soy el primero. Pero entiendo por la palabra de Dios que eso no va a ser así, porque la palabra de Dios lo dice también que no va a ser así. Y el redil es el redil que hay porque los escogidos son los que tienen que, y los que van a venir a salvación. Y Dios es paciente, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente para con nosotros, para que nadie se pierda. Se refiere a los escogidos, los que tienen que llenar ese redil, y una vez el redil esté llenado, todos los que tengan que venir a salvación estén ahí, como pasó con las ovejas perdidas de Israel, cuando fueron todas ganadas. Lo que está pasando en la historia de la iglesia también, cuando la iglesia haya entrado, todo el cupo haya entrado, entonces habrá entrado toda la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. El Israel que se da después. No el Israel que fue, sino el que tiene que ser. Y veremos más de eso, muy interesante. Quiero decir con todo eso, hermanos, que Dios lo tiene todo perfectamente estructurado. Que Dios no deja al azar nada, nosotros sí. Que somos hombres, pero Dios no. Dios es el soberano y Dios conoce a cada quien. Volviendo al ministerio de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos los evangelios, al igual que cuando leemos las epístolas que van dirigidas a personas en concreto, y no sacar del contexto lo que es contextuado respecto a los destinatarios, bien sea de las epístolas o bien sea de los evangelios. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Quizás no me entienden. Vamos a ver, es como que, un ejemplo, cuando Pablo está escribiendo, ¿a quién? Digamos, a los filipenses. ¿A quién se está dirigiendo? En primera instancia, a los filipenses. Es como si usted escribe una carta a una iglesia, salvando las distancias. Lógicamente nosotros no somos el apóstol Pablo, ¿no? Pero es para entender el asunto. Pues esta carta podrá ser muy de Dios, con muy buenos consejos, pero si va dirigida a unas personas en concreto, los demás podemos también ser beneficiados de esa carta si lo que escribe ahí son cosas que son espirituales y son buenas. Gloria a Dios. Pero en primera instancia esa carta va dirigida a unas personas en concreto. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por tu problema estomacal, pues no se lo está diciendo a todos los cristianos, ¿verdad que no? Independientemente de lo que uno crea al respecto, pero es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Cuando Jesús en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, está enseñando a sus discípulos y les está diciendo, en el contexto de la gran tribulación, cuando veáis la abominación del profeta Daniel, el que lee entienda, amén, lo dice, no pierda el tiempo bajando a su casa, no, agarre y váyase a los montes de Judea. Es que nosotros tenemos que irnos a los montes de Judea, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿A quién se estaba dirigiendo Jesucristo en primera instancia, o sea, en primer lugar? ¿A toda la iglesia? No existía la iglesia aún. A sus discípulos, que eran judíos. Y por ahí ya estaba profetizando de manera indirecta de que iba a haber una salvación para Israel, cosa que el apóstol Pablo clarísimamente lo explica, entre otros lugares, en Romanos capítulo 11. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, pues imagínense si hay enseñanza ahí. Y profecías que aún no se han cumplido. Y que solo se pueden cumplir en relación a Israel. Como por ejemplo el tema de la tierra. La tierra no es para la iglesia no tiene tierra.
Nosotros somos como los levitas, no tenemos tierra. Somos sacerdotes. Los sacerdotes no tienen tierra, excepto el paporrón. Pero eso es un falso cristiano, evidentemente. Entonces tenemos que ir entendiendo bien las cosas. Los destinatarios, es muy importante tener eso presente. ¿Es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios, pero hermanos, usemos lo que Dios nos ha dado y sepamos diferenciar una cosa, lo que es, de otra que tiene que ver con el contexto y con el destinatario y todo eso. Por eso digo que Jesucristo vino en primera instancia a cumplir con su ministerio dirigido no a los gentiles. Acuérdense que en primer lugar, cuando los discípulos se dirigen al Señor y dicen, mira, aquí hay una mujer sirofenicia, es decir, gentil, que tiene un problema con su hijo que está endemoniado, un problema serio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Es que el Señor dice, oh, no, que venga, rápido, vamos bien, me voy a remangar y venga. No dije, no. Viene a decir así parafraseando, ese no es mi problema. Dijo, yo no soy dirigido a los gentiles, yo soy dirigido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Lo dijo o no lo dijo, hermano? Entendamos entonces a qué vino Cristo en primer lugar. Y luego por compasión y porque el Padre así lo quiso, por concesión, como muchas veces Dios hace las cosas, dijo, bueno, traédmela. Y ella empezó a decir, y el Señor le dijo a ella, mira, es que no te puedo ayudar en esto, porque yo he venido aquí pero hasta los perrillos, dijo ella, hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos. Como queriendo decir, es que podrías tener misericordia, aunque yo sea un perrillo. Mira, se comparó con un perrillo la mujer. Y el Señor dijo, grande es tu fe. Porque ahí vio la obra de Dios, ¿no? Pues ahora, vete tranquila a tu casa que tu hijo ha quedado libre. Echó a los demonios de una sola vez. Ya me gustaría a mí hacer eso. No lo he conseguido. Bueno, yo no soy yo que consigo nada, es Dios que lo hace. Pero Jesucristo sí lo hacía así. Entonces, el ministerio de Jesucristo fue dirigido, en primer lugar, a lo que fue dirigido. Y tenemos que leer los evangelios bajo esa luz. De otra manera, nos podemos equivocar. Por eso dije antes, es que muchos dicen, oh, hermano, pero ¿cómo puedes decir que no hay un gran avivamiento mundial y no va a haber un gran avivamiento mundial? Pero pues lo digo porque la Biblia dice lo contrario, ¿vale? Pero pues, hermano, si Jesucristo mismo dijo que los campos están ya listos para la siega, si hay millones de personas listas para recibir el Evangelio, solo hace falta que vayamos con el Evangelio. Digo, hermano, no te equivoques. Esa palabra es muy bonita, me gustaría que fuera cierta, pero iba dirigida a Israel y en los tiempos aquellos. En el tiempo cuando el reino se había acercado y el Señor había preparado una salvación desde antes de la fundación del mundo en relación a aquellas personas en concreto. Pero eso no es lo que me han enseñado, ya es que te han enseñado mal. Pero, es que no hay pero, es que es así. Es que una cosa es lo que nosotros quisiéramos, nos gustaría. Otra cosa es lo que Dios ha dictaminado que sea. Y te voy a decir una cosa, Dios es más bueno que tú y que yo. Y clarísimamente el apóstol Pablo dice, no es de todos la fe. Y el entendimiento no es el típico entendimiento arminiano que dice que no es de todos la fe porque la gente decide no creer. No, es que la gente no cree de todos modos. Cuando dice y no es de todos la fe significa que no es de parte de Dios de todos dar la fe. Eso es lo que quiere decir. Dios sabe a quién salvar y a quién no. Eso es prerrogativa suya, no nuestra. Nuestra prerrogativa es, y nuestra obligación es, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se nos abren los ojos. Yo no sé quiénes van a ser salvos. Yo solo sé que yo soy salvo. Y cada uno que es salvo sabe que lo es. Y no puede poner la mano en el fuego por otro. Porque no sea que se queme. Porque ¿cuántos ha habido que parecía que eran salvos? Y luego, después de las vicisitudes del camino, han abandonado la fe. Nunca fueron salvos. Nunca jamás. Dios no hace las cosas mal. Dios no salva para luego decir, ¡ay, se ha perdido! ¿Ahora qué hago? ¡Uy! Vaya Dios. Mi Dios lo sabe todo, lo puede todo y todo lo que quiere lo hace. Ese es mi Dios.
Un Dios flojo que no sabe, que ha dejado la salvación a los demás. Bueno, cada uno que... si quieres creer, cree. Si no, pues mira, te irás al infierno. Pero no, hermano, no es chapucero, Dios. No. ¿Entiendes la palabra chapucero? Espero que... No. O sea, Dios no es como nosotros, que es igual, mira, pone una tirita aquí, pone un pegamento, un clavo, ya está arreglado. Y luego, se rompe. No, Dios no hace las cosas así. Dios las cosas las hace bien. El hecho es este. Cuando se fue el rey, despreciado por su pueblo, se fue la esperanza del reino, el cual se había acercado. Mateo 3:2 lo dice, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Es como ha venido de visita. Bueno, de hecho fue así porque Jesús vino de visita, ¿verdad? Arrepentíos. Es decir, cambiad vuestra manera de... La orden es arrepentirse. Y todo aquel que es de Dios recibe ese mandato por la gracia irresistible de Dios y cambia. Todos los que fueron ovejas de Cristo cambiaron, vinieron a vida. Y los que no, no. Por eso Jesús dijo, vosotros no sois de mis ovejas, porque si fuerais de mis ovejas creeríais en mí. Pero no todos son de mis ovejas. Y eran judíos también. Pero ahí es donde entramos en la elección de Dios. Pero volviendo al asunto del reino, que es lo que esta conferencia es, aunque todo va junto en el mismo paquete. El reino se había acercado. Ahora, ¿cuál es el reino que se había acercado? ¿Qué manifestación del reino se había acercado? Por supuesto la espiritual, pero con mayor motivo. El reino manifiesto, porque el rey estaba ahí. Aunque no, que es Jesús. No se estaba dando a conocer como rey. Es más, en algún momento le quisieron hacer rey y se fue. ¿Verdad? Y muchos nos hemos preguntado, ¿y por qué se fue? Si era el rey. Porque no vino a establecer el reino. Vino a declarar que el reino se había acercado. Y todos los que eran del reino, es decir, todos los que eran conforme a la voluntad de Dios, iban a creer en él. Pero Dios ya sabe desde su soberanía, desde siempre que Dios es Dios, que no todos iban a creer y que el reino no iba a ser establecido. De esa manera los gentiles hemos procedido a salvación. Esa es la misericordia de Dios. En el hipotético caso de que Israel hubiera creído y hubiera recibido a Cristo, hipotético, la salvación jamás hubiera llegado a los gentiles. No hubiera habido jamás iglesia. Pero desde la fundación del mundo Dios quiso que hubiera salvación a todas las naciones. Es decir, que hubiera salvación en medio de todos los pueblos, de todas las tribus. Y por eso nosotros podemos decir, yo amo a Cristo. Esa es su misericordia. ¿Me entienden? Entonces, el reino visible se acercó. ¿Y cuándo se fue? ¿Cuándo retornó? Cuando el Señor fue llevado al cielo. Porque es imposible que en esta tierra pueda haber un reino si no está el rey. No hay reino sin rey. Es estúpido. Y si me dicen, bueno, pero la iglesia está aquí, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En nosotros mismos, quiero decir. En nosotros mismos, ¿qué somos nosotros? No digo Dios en nosotros, digo por nosotros mismos, como personas, como humanos, ¿qué somos nosotros? Nada. Es por su misericordia. ¿Podemos ayudar a Dios nosotros? Espera, Dios, que te echo un cable, espera. ¿Dios nos necesita realmente? No. Pero Dios quiere necesitarnos, ha decidido necesitarnos, quiere nuestras oraciones, quiere nuestra colaboración. La Biblia dice que somos colaboradores de Dios porque Dios lo quiere, no porque nos necesite. Amén. Entonces, tenemos que tener los puntos bien claros. Una iglesia que todavía ni siquiera ha sido glorificada, porque nosotros seguimos siendo como somos. Es decir, conforme van pasando los años, ¿verdad? Nos vemos en el espejo y decimos, ya no soy lo que era. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos sujetos aún a este cuerpo de muerte, hermanos. En cierta manera, estamos sujetos. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo a su cuerpo físico y todo lo que tiene que ver con esa interacción espiritual, natural, del alma, etcétera, etcétera, que aún arrastramos, que es consecuencia de la naturaleza caída. ¿Cómo vamos a establecer nosotros el reino? Qué mentira tan gorda.
Y qué frustración tan grande. Ahora la buena noticia es esa. El reino de Dios está en nosotros. Y ya no vivo yo, con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gálatas 2:20. Entonces, esa es la realidad. Ahora, esa no es una realidad manifestada hacia el mundo, en el sentido de para establecer esa misma realidad que está en nosotros en el mundo. Porque el reino de Dios en ese sentido no puede avanzar y no avanza más de lo que está en nosotros. Quiero decir con esto, que yo no puedo ir a las personas y decirles, conviértete, ahora te conviertes, convertido, ahora convertido. Ahora. Hermanos, si pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Entonces estaríamos estableciendo el reino de Dios. Pero no es la prerrogativa de la Iglesia el hacer eso, como todo el mundo sabe. La Iglesia siempre ha sido perseguida y nunca ha sido más de lo que Jesús fue en la tierra. Jesús fue perseguido. ¿Nosotros somos más que Jesús? Hermanos, este mensaje lo tienen que seguir, o lo tendrían que ver todos aquellos que siguen a estos falsos apóstoles de la prosperidad. Estos neopentecostales que se creen que ya reinan y que van vestidos y visten incluso muchas veces de reyes y van así haciendo el teatro. Y Pablo se ríe, es en su ironía propia de Pablo, dirigiéndose a los corintios, y les dice, vosotros ya reináis, ojalá reinaseis, para que nosotros también reináramos con vosotros. Es la ironía paulina. Porque algunos corintios ya pensaban que reinaban, que bueno, si eran ya el no va más. El rien ne va plus, como dicen los franceses. El no va más. Vamos, eran la crème de la crème, ¿me explico? Y Pablo les humilla, les dice, pero ¿qué decís? Mira, esto, sois así. En vosotros sois así. Y si alguno hay salvo entre vosotros, es por la misericordia de Dios. Y es menester que Dios nos ponga en nuestro lugar más de una vez, hermanos. Para que no nos creamos más de lo que nos tenemos que creer. Tampoco menos, pero no más. Así que las profecías del Antiguo Testamento acerca del dominio mundial, paz, justicia, reino de Dios en la tierra, verdadera teocracia, apunten bien ese nombre, verdadera teocracia, serán cumplidas solamente cuando Cristo regrese en gloria, jamás antes. Jamás antes, y que nadie se haga ilusiones que luego las tenga que dejar y causen incluso dolor, como muchos les está pasando. Yo conozco a muchos hermanitos y seguramente son verdaderos hermanitos, pero por creer mentiras están dolidos y están desesperanzados y dicen, yo ya no creo en nada, yo no sé qué creer ya, y ni siquiera se reúnen porque han sido dañados, porque se han visto engañados. Y se han visto engañados por estas mentiras de estos falsos apóstoles y falsos profetas que dicen que ya reinamos y que ya estamos para establecer el reino y decretamos y confesamos y decimos y tal y como entendamos, algo así como una especie de teísmo porque Dios está ahí en el cielo, pero nosotros se nos ha delegado su autoridad para aquí hacer y deshacer y así el reino va avanzando y no sé qué. Digo, cállate ya, mentiroso. Tú que no puedes ni gobernar tu propia casa, vas a estar gobernando este mundo. ¿Qué me estás diciendo? Yo diría más, el día que sepamos llevar bien nuestras casas, a lo mejor algo puede pasar, pero mientras nada, ni siquiera eso. Aunque eso sería deseable, ¿verdad? Es Cristo el que tiene la prerrogativa de gobernar este mundo, porque el Padre le designó para ese efecto. Y hay innumerables profecías en el Antiguo Testamento al respecto, que se tienen que cumplir y aún no se han cumplido. Voy a ir terminando porque son las 9, pero creo que tengo aún 10-15 minutos más quizás. ¿El jefe está por ahí? ¿15 minutos más? Bien. Esa es la respuesta a la pregunta acerca de cuándo será restaurado el reino de Israel que los discípulos ansiosamente le formularon al Maestro. Nótese que el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Apocalipsis 5:5, y eso no ha cambiado. Dios todavía no ha terminado con Israel. Significa que la promesa del reino mesiánico primeramente dada a Israel, aún se tiene que cumplir. Vean ustedes, no tenemos tiempo ahora, pero apúntenlo bien en casa. Isaías, capítulo 2.
versículos del 2 al 4. Y ahí habla de una serie de promesas de Dios a Israel que no se ha cumplido ninguna, pero se cumplirán. Se cumplirán, pero en el tiempo de Dios. Vamos a dejarlo aquí y me gustaría, porque ese es nuestro punto ya, me gustaría si hay preguntas que con toda libertad me puedan formular. Si no tengo la respuesta, les diré, no tengo la respuesta, me pueden apedrear. Pero al menos lo intentaré responder, eso sí. Si hay alguna pregunta, pero de lo que he estado hablando ustedes no, yo estaba hablando de lo que he estado hablando yo. Por otras cosas no, porque si no nos podemos ir del tema. Con total libertad significa no todos al mismo tiempo, pero... Hermanos, un esfuercillo. Tenemos aún 15 minutos. ¿Alguna cosa que no hayan entendido? Por favor, dígalo, intentaré aclararlo. ¿Cómo? ¿Por gracia? O teocracia. Teocracia significa autoridad de Dios, poder de Dios. Viene la palabra compuesta en griego, theos, que es Dios, y kratos, que significa poder, autoridad, en ese caso de Dios. Es una palabra compuesta. Está la democracia, que supuestamente es el poder del demos. Demos es el pueblo, en griego significa pueblo, lo cual es inexistente, ya se lo digo, es mentira. La democracia no existe, pero bueno, eso es otro tema que no viene ahora a cuento. Pero la teocracia es cuando de facto, y subrayo esto, de facto, o sea, de hecho, o sea, manifiestamente, Dios está haciendo su perfecta voluntad. Eso en los cielos es una realidad. En este mundo, evidentemente, no. Además, la Biblia dice que no. El mundo entero está bajo el maligno. Por concesión de Dios, no por derecho del diablo. El diablo perdió todo el derecho en la cruz. Pero Dios lo quiere así porque Dios tiene que juzgar este mundo. Y la maldad tiene que, eso es interesante, de paso lo digo, la maldad tiene que ser manifiesta para que el juicio de Dios sea manifiesto contra esa maldad. Lo mismo pasó con Egipto, lo mismo pasó con los amorreos. Una de las razones por las cuales Israel no salió antes de Egipto es porque la maldad del amorreo tenía que llegar al cenit, al culmen, a lo más alto. Está escrito. Entonces, Dios siempre hace eso. Hace que va soltando su gracia común y se va manifestando la maldad, se va manifestando lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando llega un momento, entonces Dios emite su justo juicio, Dios es juez. Entonces, teocracia es eso, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios, mejor dicho. Es decir, cuando Dios ejecuta su perfecta autoridad. ¿La ejecuta en estos momentos? No, porque la palabra dice, hágase tu voluntad, así como nos echan los cielos, aquí la tierra, y aún tenemos que seguir orando así. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, los dos es lo mismo, es el reino de Dios. Lo que pasa es que el reino de Dios está manifestado en nuestras vidas por el hecho de que somos templo del Espíritu Santo, lo cual no significa que somos perfectos, porque no lo somos. Pero Dios es perfecto en nosotros, eso sí es verdad. Porque dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y nosotros como cristianos lo que deseamos es que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios entiende y sabe y quiere. Entonces el reino de Dios se hace en nuestras vidas. Pero es un reino invisible, es un reino solamente dirigido a la Iglesia. La Iglesia no es el reino, pero la Iglesia está en el reino. ¿Entienden la diferencia? La Iglesia no es el reino porque si fuéramos el reino mandaríamos. No, el reino está en la Iglesia no es el reino. ¿Bien? Y por eso somos constituidos cada uno de nosotros sacerdotes de ese reino. Sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido por Dios. Amén. Eso es una cosa. Y la otra cosa es el reino de Dios en la tierra.
De eso estamos hablando. Eso es lo que muchos creen que hay. No lo hay. El mundo entero está bajo el maligno todavía. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿A qué se refiere? En la medida en que eso sea así, pues no siempre es así, hay mucho fraude, pero tampoco niego que eso no sea así. Es decir, Dios es Dios y hace lo que Dios quiere hacer, pues se hace su voluntad siempre. ¿Bien? En la medida que sea así, claro, porque el Señor dijo las mismas cosas que yo haréis. No está refiriéndose exactamente a las mismas en el sentido completo de la expresión, pero nosotros somos delegación, en cierto sentido, delegación de Jesús. Pero eso no significa que estamos estableciendo el reino haciendo eso. Una cosa es que el reino de Dios se manifiesta en el mismo sentido de que tenemos que ser sal y tenemos que ser luz, ¿verdad? Otra cosa es establecer el reino. Además, les voy a decir una cosa. Establecer el reino implica violencia. Porque es el reino, cuando sea establecido, lo establecerá Jesucristo. ¿Y cómo va a venir? ¿Como cordero? Va a venir como león. ¿Y qué dice de la vara que tiene de hierro, verdad? Para doblegar a las naciones que van a quedar en el milenio. ¿Y qué dice de la espada que sale de su boca? Estamos hablando de fuerza. Pero la Iglesia no es llamada a hacer eso. Eso lo han hecho los papas de Roma. La Iglesia no. La Iglesia no tiene nada que ver con esto, porque no es de este mundo. Pero cuando Jesucristo vuelva para tomar el reino, que ya lo tiene, pero para realmente manifestarlo como rey, visible desde Jerusalén, por supuesto, que ahí todo el mundo va a creer, y ahí todo el mundo que esté en el reino va a creer, porque es que además va a tener que creer, porque van a ver al rey. Es decir, eso va a ser y se va a hacer la voluntad de Dios. Algunos. Ahí tenemos el juicio de las naciones en Mateo 25, del 31 en adelante, cuando dice que todos los etnos, es la palabra en griego, etnos de donde viene la palabra étnico, que está hablando no de naciones como las conocemos nosotros, es decir, México, España, no está hablando de naciones políticas, sino que está hablando de grupos de gente que tiene que ver con raza, tiene que ver con lengua, tiene que ver con las distinciones que tenemos todos, porque cada uno somos de nuestra casa, ¿no? Esos son los etnos. Serán reunidos, los que hayan quedado después de la gran tribulación, serán reunidos, que no van a ser muchos, se van reunidos, y los que hayan pasado la prueba, y ahí el Señor da una serie de especificaciones, de lo que son sus corderos, entrarán en el reino, juntamente con Israel. Y los que no, serán llevados al infierno. Por eso digo que no va a ser agradable ese momento. Y eso es parte del día del Señor. El día del Señor es día de juicio. No es un día, es un tiempo de juicio. No es el día bonito, no. El Antiguo Testamento, el día del Señor, es siempre juicio, juicio, juicio. Por eso Dios está aún reteniendo en su paciencia el juicio. ¿Qué piensan ustedes? O sea, Dios está reteniéndolo porque si nosotros ya hubiéramos hecho de todo, pero Dios es paciente, porque todo se tiene que cumplir conforme a su designio. Depende. Los muertos en Cristo, parte de lo que somos la Iglesia, los que somos la Iglesia estaremos reinando juntamente con Cristo. Y ahí donde esté Él, estaremos nosotros. Hay otros creyentes que son los que entrarán en el reino, pero de manera diferente porque son los que estarán vivos en aquel tiempo. Hay diferentes realidades ahí. Pero ahí ya nos vamos un poquito del tema, porque ya tenemos que entrar en otras cuestiones, escatológica, absolutamente escatológica, y prefiero no entrar aún. Quizás más adelante en la conferencia. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dar paso al pastor. Me gustaría, de todos modos, antes de eso, que hagamos una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Esto no es una predicación, es una conferencia. Entonces tiene pues todos sus rasgos, ¿no? Pero vamos a orar porque es importante. Padre, oramos que nos lleves
a tu verdad, que aclares nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra mente espiritual, que podamos ir entendiendo más y mejor todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Señor, quita toda tiniebla de nuestra mente, todo falso concepto. Antes cantaban los hermanos acerca de las tradiciones, que a veces son un estorbo. Aparta de nosotros todo lo que es tradición que no tenga que ver con la sana doctrina. Y, Señor, ayúdanos a entender tu verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Doy paso al pastor.